Queridos estudiantes de Colombia Crece, sean bienvenidos a este video de repaso de sociales del grado sexto. El tema que aprenderemos con este video está relacionado con el gobierno denominado como democracia, nuestra segunda etapa. Sean bienvenidos al video de repaso número 6. Por lo extenso del tema, lo voy a dividir en dos. Esta es nuestra segunda parte. Sean bienvenidos. La relación entre los derechos humanos y la democracia es muy profunda en ambas direcciones. Cada una de ellas, de alguna manera, depende de la otra y es incompleta sin la otra. En primer lugar, los valores de igualdad y autonomía son también los valores de los derechos humanos, y el derecho a tomar parte en el gobierno es en sí mismo un derecho humano. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que la voluntad del pueblo es la autoridad del gobierno, por lo que la democracia es, en efecto, la única forma de gobierno coherente con los derechos humanos. Sin embargo, una democracia también es incompleta sin un profundo respeto de los derechos humanos. Participar en el gobierno de forma genuina es casi imposible sin que otros derechos fundamentales sean respetados. Considera los siguientes: libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este es uno de los primeros derechos fundamentales en una democracia. Las personas deben ser capaces de pensar libremente en cualquier creencia importante para ellos, sin ser castigados por ello. Los gobiernos, a lo largo de la historia, han tratado de limitar este derecho porque tienen miedo de que si la gente piensa en otras formas de gobierno, esto pondría en peligro el sistema vigente. Por lo tanto, han arrestado a las personas que simplemente tenían malos pensamientos. Este tipo de personas son conocidos como presos de conciencia. Sin embargo, una sociedad sin un pluralismo de opiniones no es solo intolerante, también limita sus posibilidades de desarrollarse en nuevas y posiblemente mejores direcciones. Otro derecho democrático es la libertad de expresión. Es importante no solo ser capaz de pensar lo que uno quiera, sino también poder expresar esa opinión en voz alta, cualquiera que sea esa opinión. Si se impide a las personas hablar de sus puntos de vista con otras personas o presentarlas en los medios de comunicación, ¿cómo pueden participar en el gobierno? Su opinión ha sido básicamente interrumpida de las alternativas a considerar, cuando no se les permite expresarlas de manera abierta. Como bien dice la frase, la democracia no reconoce este u oeste. La democracia es simplemente la voluntad de la gente. El tercer derecho democrático es la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Este derecho te permite discutir ideas con otras personas que así lo deseen, para formar grupos de interés o grupos de presión, o para reunirse y protestar contra las decisiones con las que no estés de acuerdo. Tal vez esta actividad sea a veces incómoda para los gobiernos. Sin embargo, es esencial si se quiere que los distintos puntos de vista puedan darse a conocer y tenerse en cuenta. Y eso es parte de la democracia. Estos son los tres derechos humanos que están intrínsecamente vinculados con la idea de la democracia. Pero la violación de otros derechos también influyen en la medida en que diferentes personas no sean capaces de participar en el gobierno. Por ejemplo, la pobreza, la mala salud o la falta de un hogar pueden hacer que sea más difícil para alguien que su voz sea oída y disminuir el impacto de su elección en comparación con los otros. La infracción, la violación de sus derechos, hace sin duda que sea imposible que la persona de la que se trate sea elegida para un cargo público. Las democracias se basan en el principio de que los gobiernos existen para servir al pueblo. La democracia no significa mucho si tienes hambre o estás sin hogar, o no puedes cuidar de tu salud, o si tus hijos no pueden ir a la escuela. Incluso si tienes un voto, la democracia no es eficaz. Otro de los problemas que surgen con la democracia es la apatía de los votantes. Como hemos visto, los votantes son las personas que pueden ir a elegir a otros para que gobiernen. La apatía significa personas que no quieren ir a elegir a otros para que los gobiernen. Durante ya varios años hay una preocupación por la situación con la democracia.
en particular por las democracias más establecidas. Gran parte de esto se basa en la disminución de los niveles de la participación de los ciudadanos en las elecciones, que parecen indicar una falta de interés y de participación de los ciudadanos. Una baja afluencia de votantes pone en tela de juicio la legitimidad de los llamados gobiernos democráticamente elegidos, que son, en algunos países, elegidos por una minoría del electorado total. Aunque sin duda, es un problema que cada vez sean más las personas que no votan en las elecciones. Hay algunos estudios que indican que la participación a través de otras formas puede estar aumentando. Por ejemplo, a través de grupos de presión, iniciativas cívicas, órganos consultivos y así sucesivamente. Estas formas de participación son tan importantes para el funcionamiento eficaz de la democracia como la participación electoral, o pueden ser mucho más importantes que la votación. En una democracia, la condición de ciudadano implica participación, sentido cívico y paciencia, es decir, tanto derechos como responsabilidades. Sin duda es cierto que los individuos ejercen derechos básicos como la libertad de expresión, de reunión o de credo, pero en otro sentido, los derechos como los individuos no funcionan en forma aislada. Los derechos se ejercen en el marco de una sociedad, lo cual explica por qué los derechos y las responsabilidades están tan íntimamente relacionados. Un gobierno democrático que es elegido por los ciudadanos y rinde cuentas a estos, protege los derechos individuales de manera que los miembros de esa democracia puedan asumir sus obligaciones y responsabilidades cívicas. Y esto fortalece a la sociedad en su conjunto. Todos los ciudadanos se deben enterar, por lo menos, de los problemas críticos que confronta su sociedad, aunque solo sea para estar en condiciones de votar inteligentemente. Algunas obligaciones, como pertenecer a un jurado en juicios civiles o penales, o cumplir con el servicio militar, pueden ser impuestas por la ley, pero la mayoría de ellas son voluntarias. La esencia de la acción democrática es la participación pacífica, activa y libre de los ciudadanos en la vida pública de su comunidad y su nación. Requiere que haya cooperación, compromiso y tolerancia entre todos los ciudadanos. Lograr que funcione no es tarea fácil, sino difícil. La libertad significa responsabilidad, no estar libre de responsabilidades. El cumplimiento de esta responsabilidad puede requerir la participación activa en organizaciones o la búsqueda de objetivos específicos de la comunidad, y sobre todo, el cumplimiento de la democracia implica cierta actitud, la voluntad de creer que aún las personas que son diferentes de nosotros tienen los mismos derechos. Hay dos problemas que están íntimamente vinculados a la noción de la democracia representativa relacionadas con los intereses minoritarios. El primer problema es que a menudo los intereses de las minorías no están representados en el sistema electoral. Esto puede suceder si su número es insuficiente para alcanzar el nivel mínimo necesario para cualquier representación. El segundo problema es que incluso en el caso de que sus miembros estén representados en el órgano legislativo, tendrán una representación minoritaria y por lo tanto no pueden ser capaces de reunir los votos necesarios para derrotar a los representantes de la mayoría. Por eso la democracia significa a menudo la regla de la mayoría. La regla de la mayoría, si no está respaldada por la garantía de los derechos humanos para todos, puede llevar a la adopción de decisiones que son perjudiciales para las minorías. Y el hecho de que esas decisiones sean la voluntad del pueblo no puede darles ninguna justificación. Los intereses básicos de las minorías, así como los de las mayorías, deben ser salvaguardados en cualquier sistema democrático por la adhesión a los principios de los derechos humanos, reforzado por un mecanismo jurídico eficaz, cualquiera que sea la voluntad de la mayoría. Los jóvenes a menudo no tienen ni siquiera derecho al voto, por lo tanto, ¿cómo pueden ser parte de un proceso democrático? Muchas personas responden a esta pregunta diciendo que los jóvenes no están capacitados para ser parte del proceso,
y que solo a los 18 años serán capaces de ello. Ninguna persona hace clic a los 18 años. Es un proceso de formación para poder llegar a esa edad y tener la suficiente coherencia mental para poder elegir. De hecho, muchos jóvenes son políticamente muy activos mucho antes de votar, y en cierto modo, el impacto de esta actividad puede ser más fuerte que el derecho al voto que reciben más adelante, y que pueden o no decidir a utilizar, una vez cada 4 años. Los políticos están a menudo ansiosos por atraer el voto de la juventud, por lo que pueden ser más propensos a escuchar las preocupaciones de los jóvenes. Muchos jóvenes se unen en grupos de defensa del medio ambiente o en otros grupos de protesta o campañas contra la guerra, contra la explotación o contra el trabajo infantil. Tal vez una de las formas más importantes a través de la que los jóvenes pueden comenzar a participar en la vida de la comunidad es la actividad política a nivel local. Aquí serán más conscientes de los problemas particulares que les interesan y con los que están en contacto y les será fácil tener un impacto directo. La democracia no es solo tratar temas nacionales o internacionales, es necesario comenzar en nuestros vecindarios. Las organizaciones juveniles son una de las formas en la que los jóvenes viven y practican la democracia, y por tanto tienen un papel importante en la democracia. Por supuesto, siempre que su forma de funcionamiento sea independiente y democrática. Después de haber disfrutado la segunda parte de la democracia, en nuestro taller número 6, vamos a desarrollar un pequeño taller que es un poco más profundo de lo que hemos visto en los anteriores. Tiene mucho que ver con el tema de la democracia y lo que tú has aprendido y puedes hacer por ti, por tu comunidad y tu país. Vas a preguntarte, ¿cómo se respetan los derechos a la libertad de creencia, libertad de expresión y libertad de reunión, los 3 derechos democráticos, en Colombia? Igual te vas a sentar en tu sitio de preferido de trabajo, vas a coger una hoja en blanco y vas a escribir cómo se respetan esos derechos. Lo que has visto, lo que ves por televisión, lo que has escuchado en la radio y lo que has visto en la prensa. Puedes ver el video varias veces para que entiendas un poco mejor cuáles son los derechos democráticos. La segunda pregunta es, ¿qué proporción del electorado en Colombia votó en las elecciones más recientes a la presidencia? Puedes investigar en 2 sitios. Uno es en la página del DANE, que ya lo vimos, y el otro es en la página de la Registraduría Nacional. Van a la página de la Registraduría Nacional, abren elecciones presidenciales 2018 y van a encontrar los datos de quiénes fueron los candidatos y cuál fue la cantidad de votantes en esa época. Y la tercera es relacionada con esa misma investigación, es quiénes fueron los candidatos de mayor votación y a qué partido político pertenecían o pertenecen. Recuerda seguir disfrutando con Colombia Crece, seguir aprendiendo con nosotros. Gracias por tu paciencia. Esperamos que hayas tenido unos videos espectaculares y que los hayas disfrutado. Sigue con nosotros. Nos vemos en la próxima. Que sean felices.